Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. En nuestra lección de hoy estuvimos estudiando la libertad en Cristo. Los endemoniados fueron sanados. De eso hablamos ayer. Fueron serapeuo, libres para adorar a Dios, para servirle. Esa es la mayor bendición que puede tener cualquier ser humano, porque ciertamente si una persona es libre de un demonio y no va a Cristo, mira, poco tiempo tardará su libertad, porque en un pestañeo volverá a su antiguo amo y será doblemente esclavo, porque encima de ser su siervo, se engañará a sí mismo con los ropajes de la religiosidad. Recuerdo cuando vi aquella película hace años del abogado del diablo, cuando después de toda la lucha que tuvo el actor Keanu Reeves y el demonio se gozaba en tenderle una y otra vez trampas, al final de cuentas, aparentemente el chico vence con el bien, pero resulta que Satanás ya le tenía preparada una nueva trampa. Él estaba convencido de que había vencido el bien con el mal. Se supone que su madre era cristiana y había recordado quizás aquellos versículos que su madre religiosa, muy religiosa, le había dicho. Sin embargo, Cristo no aparece en la escena y por tanto esa supuesta liberación que él había tenido no duró, ni siquiera unos segundos, porque ya el enemigo le tenía tendida otra trampa. Así pues, quedó esclavo otra vez de Satanás. Y eso es lo que sucede con aquellas personas que rechazan una y otra vez a Cristo Jesús. Y no es porque Cristo Jesús esté ahí deseando con locura sus vidas. No, para nada. Al contrario, nosotros somos los que lo necesitamos con urgencia, porque créanme o no, el tiempo está cerca. Ayer vimos cómo Jeroboam, influenciado por los demonios de Egipto, llegó a implementar sus fascinantes y aborrecibles ideas de adoración a Dios para desviar a las 10 tribus del norte. Pero esas tribus no quedaron inocentes, porque mira, todos somos responsables delante de Dios de lo que hacemos, a quién oímos y a quién seguimos. Y sí que es verdad que hay mucho lobo rapaz por ahí suelto que utiliza la escritura y la tuerce, pero todos somos responsables de ir a la escritura y orar y pedirle a Dios que Él sea que nos muestre la verdad y nos guíe, y no estarnos, mira, como me lo dice, fiando de fulano, de sutano y de perengano. Cuando estudiamos, como ahora mismo, necesitas tener tu Biblia abierta. Y lo que yo estoy diciendo, pues estarlo leyendo que verdaderamente está en las Escrituras y está contextualizado. Eso hacen todos los estudiantes serios de las Escrituras. Bueno, volvamos a Jeroboam, porque Jeroboam fue muy convincente. Tuvo geniales ideas para corazones laxos y rebeldes. Si recuerdas, los primeros mandamientos, ¿los recuerdas bien? Los estuvimos estudiando semanas atrás. Sabrás que el Señor es muy específico. No tendrás dioses delante de mí. Como dijimos esta mañana, el hombre
Una vez se rebeló contra Dios, una vez le odió y rechazó y se olvidó de él para centrarse ¿en quién? Pues en su prójimo, en su mujer en este caso. Desoyó la voz de Dios, rechazó a Dios por hacerle caso a su prójimo. Eso quiere decir hacerse dioses, es decir, poner gente por encima de Dios. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Bueno, porque Dios había dicho ya una cosa y sin embargo Eva contradice a Dios y él prefiere escuchar a Eva antes que a Dios. Por tanto, fue un pecado de alta traición. Así pues, rechazó a Dios y se olvidó de él para centrarse en su mujer. Y no estoy diciendo aquí que los hombres no deben de centrarse en su mujer, porque luego cuando oyen este tipo de mensajes se van a los extremos y tratan a las mujeres con un desprecio. Si ustedes escucharan algunos escritos de ciertos reformadores hablando de la mujer peor que el mismo Satanás, no sé ni cómo pueden llamarse cristianos, no entiendo cómo pudieron siquiera llamarse hijos de Dios, porque al llamar a la mujer Satanás, estamos diciendo en ese contexto que Dios crea a la mujer como Satanás para que el hombre caiga en pecado. Es como si Dios fuera el provocador mismo del pecado. ¿No se fijan en lo que dicen? De verdad, y todavía esos seguidores de esas personas pues están pecando igual que ellos. Hay que tener cuidado, mucho cuidado a quien seguimos. No vaya a ser que volvamos a caer en el pecado de las 10 tribus siguiendo a los Jeroboams. Pues mira, ahí los problemas, una fábrica de dioses. Para Eva su dios era Satanás, por supuesto, y luego pues su marido, y Adán su mujer, y Satanás, y así un suma y sigue, todo un cóctel. Dice el Señor, no te inclinarás a ellos, no les rendirás, no te desmayarás. Vimos que cantidad de personas, pero por montones, caen no ante imágenes de piedra, sino hombres. Como Adán cayó ante su mujer y fue ley medo-persa, y mujeres igual. Tengamos cuidado. Y así ante escuelas, seminarios, universidades, antiguos mentores, nuevos mentores, al punto que están por encima de Dios mismo. Hemos visto que el cristianismo critica al catolicismo, de que la institución pasó a ser la autoridad en lugar de la Biblia. Pero en el cristianismo, en muchísimos sectores, la autoridad no es la Biblia, aunque se les cosa la boca diciendo que es la Biblia. En el hecho, es decir, la verdad, es que sus vidas obedecen a sus mentores, a sus círculos de sabiondos, a los sínodos, consistorios, asambleas, etc. Llámalo como quieras, pero rinden culto a ellos y lo que ellos dicen es ley por encima de la ley de Dios, y eso es lo que se hace y se debe de cumplir, tal y como los fariseos, tal y como Jeroboam, tal y como Jezabel, tal y como los nicolaitas, tal y como el Señor mismo lo dice en Apocalipsis 2 y 3, ¿verdad? Aunque ellos insistan diciendo que es lo contrario. Y como testimonio, pues tenemos toda esta historia de religiosidad y rito a lo largo de los años. Voy a poner ahora mismo un audio de un personaje bastante conocido por todo el mundo. Se trata del líder de la iglesia tradicional. In my pocket, Llevo siempre dos cosas, I always carry two things. un rosario para rezar To pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure.
es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso. Bueno, ya lo hemos escuchado. Habla del Vía Crucis. Para quien no sepa qué es el Vía Crucis, es el camino a la cruz. Y este ser, este engendro de Satanás, que dice ser el líder del cristianismo, es una vergüenza, sin duda. Ya lo ha dicho bien, él no sigue al camino, ni cree en el camino que es Cristo. Más bien se ha diseñado a propósito una nueva religión con el nombre de cristianismo. Y algunos grupos cristianos de todas las denominaciones, es decir, todas las denominaciones, y ahí entran algún grupo muy grande de cristianos, son más discretos, por así decirlo, se guardan un poco de declaraciones como las de Bergoglio, pero ¿a qué me refiero? Mira, por un lado, los dioses son sus mentores, como ya lo dije antes, del siglo XII, XIII, XIV, XV en adelante, y matan por ellos, y matan en el sentido que ya hemos hablado en nuestras clases de adoración de siervos, en lo que quiso decir nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo con no matarás, y ya lo vemos que es en todo el contexto de la Escritura, ¿verdad? Y luego están los que rinden su vida, familia, trabajo, su pensamiento y voluntad a grupos llamados cristianos, que obedecen al rito, a las maneras, a las formas de vestir, vivir, cantar, escuchar, comer, etcétera, fiestas, etcétera, lo que dice Pablo, ¿verdad? El hacer, y no se fijan en el ser, no en el hacer, sino en ser esos pámpanos. Son más hipócritas, por así decirlo. No son tan abiertos como Francisco, pero al final de cuentas son Jeroboams, todos ellos siguiendo el rito de la iglesia tradicional, la liturgia, exactamente igual, bueno, con sus masterizaciones, para que no se vea tan mal. Qué exitazo tuvo Satanás con Jeroboam, ¿verdad? Al punto que hoy seguimos con el mismo problema. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Vendrán días de oscuridad,
Esto es lo que nos hablaban aquellos visionarios hace algunos siglos, y sin ir más lejos, hace simplemente algunas décadas. Hay personas que creen en ello, hay otras personas que no creen en ello, pero lo importante, como siempre digo, es estar informado. Vienen días oscuros, y de hecho, dentro de lo que cabe, lo creas o no, estamos dentro de estos días oscuros, pero aún vienen peores. ¿Qué tal estáis? Hemos escuchado el comentario de un internauta bastante conocido en el mundo. Cuenta más o menos con 550,000 suscriptores. Unos cuantos, ¿verdad? No es cristiano, para nada. Pero los hombres saben que esto cada vez se está poniendo peor, más oscuro, más terrible. ¿Y lo triste? Lo más triste de todo, ¿sabes qué es? Bueno, lo voy a explicar. En todo el mundo el cristianismo es la mayor religión, como llaman los datos, según Internet, con unos 2,400 millones de seguidores. El cristianismo se basa en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. El cristianismo tiene diferentes denominaciones, pero la mayor es la Iglesia Católica, también mayoritaria en España. Este es un documento español. Se calcula que en este momento hay alrededor de 1.200 millones de católicos, 49% de los cristianos en todo el mundo. Otras grandes denominaciones son el protestantismo, el 22%, y la Iglesia Ortodoxa Oriental, el 12%, según datos del Global Christianity Infographic. Esto es al 10 de marzo del 2022. Mira, si de verdad la Iglesia fuera la luz del mundo, con todos estos datos, ¿te imaginas cuánta luz? Mira, vuelvo a repetir, se dice pues que son 2.400 millones de seguidores. Pues una luz así sería muchísima, ¿no? Se supone que somos casi 8.000 millones, pues imagínate. Ahora, ¿cómo podría decirse en todo el mundo que estamos en el apocalipsis, que estamos en densa oscuridad? Hoy en la mañana estaba yo leyendo un artículo en el que se decía que el Averno empezaba a abrirse hacia el mundo y que estábamos por ver lo peor, y de gente inconversa, de gente que no conoce de Cristo o que le ha rechazado. Ahora mi pregunta es, ¿cómo pueden hablar de tan densa oscuridad habiendo tantísimo cristianismo? Y esta conclusión llegué yo, porque en los últimos tiempos habrá quienes primero apostatarán de la fe, según 1 de Timoteo 4, 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego está 2 de Timoteo 3:3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira, cuando hago esta lista, miremos nuestro corazón primero, pero luego a quienes admiramos, a quienes seguimos. Conocemos su testimonio. ¿Cómo son esas personas? Su mirada, su forma de ser, no hacer, por favor. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y también son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos ya hemos hablado mucho cuando dice evita. Bueno, estos ni te acerques, nada, no tengas nada que ver con ellos. Ahora habrá quien diga, ¿es una o dos cosas? ¿O es todo el conjunto de las cosas que describe aquí Pablo? Mira, no nos vayamos a los extremos, pero es una o varias cosas de las que dice aquí Pablo, no es un combo.
es todas esas cosas que nos caracterizan, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede ser posible que siendo tantos haya tremenda oscuridad? Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 14 al 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La casa sería este mundo donde habitamos todos. Y nosotros pues somos esa luz, ¿verdad? Cuando el Señor habla de luz usa una palabra muy bella, es fos. Es luz, pero también es fuego. ¿Te acuerdas que dijo Juan? Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene otro después de mí que os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Nosotros somos fuego, pero no por nosotros mismos. Si es que mora en ti el Espíritu de Dios y en mí, somos fuego. Si no, no, porque somos bautizados en Espíritu Santo y fuego. He usado también esta palabra que es en y eis, dentro, inmersos en ese fuego. También esta palabra quiere decir luminosidad y algo mucho más bello, resplandor. Con tantos millones que somos aparentemente, el resplandor tendría que verse desde el espacio. Pero, ¿qué pasa aquí? Por eso el Señor dice en Lucas 12, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mira, manada pequeña, pequeño es micros, que quiere decir pequeño, un poco, el menor. Pero ¿sabes qué más? Pequeñito, quiere decir que la iglesia en realidad es pequeñita. Y sin duda que lo es. Esa iglesia pequeñita, el Señor, gracias a Dios, la puede ver iluminada desde cualquier lugar. Pero no se nos olvide, es pequeñita. Y eso no implica que tú y yo no estemos apegados al Maestro, porque es su luz la que resplandece, no nuestra. Nosotros no somos nada. Sin embargo, veamos algunos detalles al considerar para seguir profundizando sobre esto. Los demonios reconocieron de inmediato a Jesús. Vamos a Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, fíjate, porque le conocían. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Mateo 8:29. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mira, los demonios sabían perfectamente quién era Jesús y le temían. Los demonios saben que tienen la batalla perdida contra los verdaderos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque es Cristo quien representa la totalidad del ser, no del hacer, del ser de la persona. El hacer ya es como resultado del ser. Por favor, entendamos bien esto. Veamos pues cómo son los hijos de Dios, porque a veces nos hace falta los ejemplos. Que a veces si no ponemos ejemplos, mira, echamos a andar la maquinita de la religiosidad y parece que va como las fábricas en cadena, venga, va, rito tras rito según la imaginación de cada quien. Desde el que piensa que yéndose a las montañas de rodillas y el que se levanta también en la madrugada diciendo que a esa hora las líneas celestiales están más despejadas, olvidando el pobre hombre que la tierra es redonda, bueno, achatadita. Pero lo que quiero decir es que del otro lado es de día, entonces ¿cómo está eso de que las líneas están despejadas? ¡Qué lío!, ¿verdad? Y bueno, está el que si no hace el rito de la lectura antes de cocinar, se le quema la comida o se le echa a perder, el que no ora en cada semáforo para que estén todos en verde, y si no lo hizo, pues quedaron todos en rojo, el que impone a otros repetir versículos como si fueran fórmulas mágicas. A mí me funciona de maravilla, repítelo 3 veces al día y ya verás cómo se te resuelven todas las cosas. A mí me funciona.
¿Cuándo enseñó nuestro maestro eso? Por favor, seamos listos. Vamos a ver a lo que me refiero. Juan 3, versículo 1 al 2. Había un hombre de entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira, si no está Dios con él. Observa muy bien lo que dice Nicodemo. Sabemos. Lo primero, había otros como él que sabían. La palabra es eido, conocer, entender, mirar. Pero mira, dice comprender el significado de algo. Es decir, habían comprendido con claridad. ¿Qué? ¿Qué habían comprendido con claridad? Pues que había venido de Dios. Has venido de Dios. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lamentablemente, Nicodemo no utiliza la palabra ek, que es provenir de dentro, pero al menos comprendían que todo lo que Jesús hacía era divino. Si no estaba el Padre con él, era imposible. Ahora veamos el siguiente pasaje. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que todo verdadero hijo, hija de Dios es bastante reconocible por su ser, que procede del cielo. ¿Por qué procede del cielo? Pues porque Cristo muere en él. ¿Lo entendemos? Que ha sido engendrado no de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque se parece a Jesús demasiado. Tanto que Jesús dice que cosas mayores, las obras, ergo, los hechos, por ocupación, tal y como él mismo lo dijo, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿Y cuáles son los asuntos del Padre? ¿Trabajar en un templo? No, mis estimados, y 1000 veces no. Cristo vivió en toda su plenitud, desde que amanecía hasta que anochecía y en los sueños, para la gloria de Dios. Dice él mismo, mayores hará. Pero la gente enseguida, pero rapidito, lo traslada al mundo maravilloso e infernal de Harry Potter, en donde todo es magia y poderes para hacer no sé cuántas tonterías. Desde estirar piernas, engañar a la gente con polvos de oro, muelas de plata, oro, yo qué sé, qué vergüenza. ¿Que no nos damos cuenta de esos engaños? Hasta los antiguos sabían que los magos engañaban. ¿Cómo es posible que hoy la gente siga creyendo esas barbaridades? Son aborrecibles a los ojos de Dios y deberían de ser ante nosotros también. La palabra que dice el Señor es megás, mayores, enorme, pero también es abundantemente y sin duda, porque el fruto del Espíritu en tales hijos es abundante. Los hijos de Dios dan fruto en abundancia porque unidos somos el cuerpo de Cristo y damos fruto en abundancia donde quiera que estés, donde quiera que esté. El que en mí cree, dice el Señor, pisteuo, que quiere decir permanecer confiando, guardando, encomendando. ¿En quién? En Cristo. Es depender de Cristo como el pámpano a la vid verdadera. Por tanto, los demonios tiemblan a ver los pámpanos. ¿Por qué? Porque están adheridos a la vid. Le temen a la vid, no a los hijos, a la vid. Porque la vid es Dios mismo, es Cristo, de la cual los pámpanos brotan y se nutren. Y los inconversos pueden ver esas vidas, que no es normal, que esos seres humanos no son normales. ¿Por qué? Porque seguramente proceden del Padre. Por tanto, por mucha oscuridad, el Hijo, la hija de Dios, brilla con gran resplandor, no por ellos mismos, porque sin Cristo es como un carbón sumergido en las aguas heladas, sino por el Rey de Gloria, por su Santo Espíritu obrando en cada hija, hijo de Dios, no por el hacer, no por fingir, no por hacer cara de gatito y voz toda trémula y los pasos ahí, hermanito bendito, y fingiendo voces, cómo les cambia la voz enseguida.
No, mis estimados, es el ser, parecernos a Cristo, y eso solamente lo puede producir el Espíritu de Dios. Dice el mismo Señor en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, mira, para siempre. Y esa es una bendición enorme, porque entonces somos resplandecientes siempre. Y mira, siempre es siempre, o sea, siempre, en todos los idiomas, en todos los lugares y para siempre, porque siempre es siempre. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.